Seguimos con la lectura continuada dentro del tiempo de Navidad, en el que permaneceremos hasta la gran celebración de la Epifanía del Señor y sobre todo del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Y continuamos la lectura de la primera carta del apóstol San Juan, que es una carta no dirigida a una comunidad concreta necesariamente, sino una carta escrita a la iglesia de su tiempo y de todos los tiempos. Es una palabra viva, es la palabra de Dios. Y nos invita una vez más a levantar la mirada a Jesucristo. Y nos dice, mirad, daros cuenta, caed en la cuenta, qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y con exclamaciones, pues lo somos. Y claro que esto es un misterio que el mundo no puede comprender. Y lo dice él, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Es algo que la Iglesia tiene que plantearse muy seriamente. Somos un signo de contradicción. El mundo o nos sigue o abraza, acepta nuestro mensaje, o permanece cerrado en su oscuridad y no acoge la palabra de la salvación y por lo tanto no nos puede entender. Nos tiene que molestar mucho que la Iglesia tenga muy buen nombre, tenga una gran reputación. Nos tiene que molestar muchísimo que la gente nos ensalce por razones equivocadas. Y mucha gente ensalza la labor de la Iglesia como una labor humanitaria, como la más grande ONG del mundo, más grande que las Naciones Unidas incluidas. Y qué trágico es esto, que la gente confunda sobre todo los medios con el fin. Pero el problema no es que lo confunda el mundo, el problema es que lo confundamos nosotros. Por eso, que tengamos la osadía, la valentía, el coraje de los grandes santos. Sobre todo me fijo en los grandes santos misioneros, pues en toda esta región, el testimonio colosal del cardenal Masaya, el testimonio de Daniel Comboni, pero los grandes misioneros que fueron a Oriente y a Occidente, los grandes misioneros que evangelizaron América, o que fueron a Asia, o que han venido a África, y los grandes misioneros que por supuesto han evangelizado Europa. Pero ellos, ¿qué es lo que iban haciendo? Pues iban dando testimonio de Jesucristo, anunciando a Cristo. El centro de todas sus edificaciones era la iglesia, era el templo parroquial, el templo de la misión. Alrededor del templo se construyó una misión que por supuesto incluiría un colegio, o incluiría una clínica, o unos huertos para sembrar y un corral de gallinas. Ahora, si llegamos y plantamos el corral de gallinas, el colegio y el dispensario, y Jesucristo como que parece que da igual, no hay más que ver quiénes son las personas que van a colaborar con los misioneros cuando van voluntarios. Y muchas veces lo único que ve uno llegar es una pandilla de paganos. Pero ¿cómo una pandilla de paganos que viene de España o que viene de cualquier otro país, con toda la buena voluntad del mundo que puedan tener, cómo una pandilla de paganos va a colaborar en la obra misionera de la Iglesia? Es que es una cosa inconcebible. Por eso es importantísimo que nosotros estemos convencidos de que la misión de la Iglesia es que todos sean hijos de Dios, que la gente viva como hijos de Dios. Si te mueres de hambre, o te mueres de cáncer, o te mueres de pena, da igual. Dentro de 400 años, ¿qué más da de lo que nos hayamos muerto? No hay más que pasearse por un cementerio para darse cuenta la cantidad de gente multimillonaria, pues que está muerta y está enterrada. Y la gente rebosando a chorros de salud, pues si te mueres a los 70, a los 40 o a los 90, da igual. Lo que no da igual es cómo uno muere. Y uno muere como uno ha vivido. Ahora, ¿cómo le podemos negar a la gente el derecho de ser hijos de Dios? De saber que Dios es su Padre, de que Él nos ha ofrecido vida eterna que no tiene fin. ¿Y nosotros qué vamos a ir a las misiones a llevar baratijas? A llevar 4 disparates, obras que puedan aparecer muy aparatosas y no son más que ladrillos. Por eso la maravilla de la misión de la Iglesia es que tiene la colosal tarea, el honor y el privilegio de incorporar a todo el mundo a la vida en Cristo, a la vida nueva en Cristo el Señor. Qué importante es que nosotros caigamos en la cuenta de esto, que no se nos olvide que para la grandeza nuestra es qué amor nos ha tenido el Padre, que a una persona la quieran tanto, que Dios quiera tanto a una criatura, que quiera que sea su hijo, y nosotros no le demos a esas personas la oportunidad de conocerlo, es una vergüenza, es dramático. Claro que el mundo no nos conoce, dice él, porque no le conoció a él. Que me traten como trataron a Jesucristo,
que me acojan como acogieron a Jesucristo, pero que no me acojan a mí y no les interese el Jesucristo que viene conmigo, que es el que me lleva, el que me envía y vive en mí. Y así se dirige: queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Es decir, esto es una cosa que hemos recibido en semilla, en sacramento. Por eso en el cielo no hay sacramentos. Los sacramentos son signos muy tenues, muy pobres, con una especie sacramental muy pobrecita: el agua, un poquito de pan, un cáliz de vino. Son signos muy humildes, muy pobres, de un misterio inconmensurable. Y todavía, dirá San Pablo en otro lugar, ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído lo que Dios ha preparado para los que le aman. Todavía no se ha revelado lo que significa plenamente ser hijos de Dios. Pero imaginaros lo que significa que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo, que Él me lleva en sus brazos, que yo llevo su nombre, que llevo por las venas de mi alma la vida de Dios. Lo grandioso que es esto. Y no una vida que está a punto de apagarse como el que está en la UBI, en cuidados intensivos. No, una vida que crece, que está rebosante. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Por tanto, crecer en esta filiación divina significa purificarse del pecado. El pecado es lo que me convierte en huérfano, lo que me convierte en pródigo, como el hijo que se larga de la casa y se lleva un trocito de la herencia, que por supuesto se le acaba. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados. Por lo tanto, si nosotros como sacerdotes, como misioneros, como evangelizadores, hemos abdicado de nuestra responsabilidad de hablarle a la gente del horror del pecado, de cómo nos convierte en huérfanos, cómo nos destina al infierno. El infierno, más que otra cosa, es estar alejado para siempre de la casa del Padre, de la vida de Dios, del amor de Dios que es amor. Por eso, ¿cómo es posible que domingo tras domingo tras domingo, día tras día tras día, los sacerdotes nos encontremos con el mundo, los misioneros nos encontremos con el mundo? Y vemos a la gente viviendo en pecado en nuestras familias, en nuestras parroquias, y no nos atrevemos a decir nada. ¿Qué escándalo es, por ejemplo, que yo me encuentre con alguien que admira la labor que yo hago y que me da un donativo, que me da dinero, pero sé que está viviendo en pecado mortal, pero no le digo nada porque me da miedo que me deje de dar dinero? ¿Cuántas veces el dinero ha amordazado a los predicadores? Seamos párrocos en nuestras grandes ciudades, seamos misioneros en los lugares más recónditos. Qué fácil es predicarle a la gente pobre, de quien no esperamos ni necesitamos nada, y qué difícil es predicarle el Evangelio a los ricos. Y yo puedo decir la cantidad de gente que conozco, con la que he tenido trato, porque ya no lo tengo, que ha dejado de ayudarme, que no me da dinero para la misión de aquí, porque le dije que lo que estaba haciendo estaba mal y que no podía seguir viviendo así. Y no me dirigen la palabra, no me contestan los correos, por supuesto que hace mucho tiempo que ya no me dan dinero. Bueno, pues ahora mismo yo tendría muchísimo más dinero en una cuenta del banco si yo no le hubiese dicho a una persona una palabra que era para su salvación, para la salvación de su alma. Ahora, la salvación del alma de esa persona no va a pesar sobre mi conciencia. Y ojalá, porque yo además de predicador, y además de predicadores somos cristianos, somos creyentes, somos peregrinos, haya gente que tenga el coraje y la valentía de predicarme a mí la verdad y de llamarme a la conversión y de ponerme en camino de salvación. ¡Qué tremenda responsabilidad la que tenemos de unos con los otros! Claro que somos los guardianes de nuestro hermano, como le dijo Yahvé Dios a Caín, cuando pregunta, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Claro que lo eres. Y fijaros que inmediatamente en la misión de Juan, todavía en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, aparece al Bautista con el dedo levantado señalando. Le ve, pero él le conoce. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene uno que pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Y Juan dio testimonio, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él. Yo no le conocía, pero ha reconocido la manifestación, ha reconocido la epifanía que es su bautismo.
porque él recibió este anuncio. Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nosotros que hemos recibido el don del Espíritu, hemos sido ungidos para ser testigos de la venida del Señor en la carne. Que se nos conceda la gracia, primero, de saberle reconocer por el don del Espíritu y que nosotros seamos capaces de ser portadores de este misterio para que otros lo reconozcan. Las dos palabras con las que termina este pasaje evangélico se nos tienen que quedar clavadas en el corazón. Primero dice, yo lo he visto. Nosotros los cristianos, los católicos, somos los que hemos visto, no los que hemos oído. Y en segundo lugar, doy testimonio. No puedo dar testimonio si no lo he visto. ¿De qué sirve ver si luego no voy a dar testimonio del Señor Jesús? Pues que nosotros, que hemos visto al Señor, que lo hemos reconocido en la carne por el don del Espíritu Santo, seamos capaces de ser testigos de Él, de ser testigos de su nombre, hablar de Cristo, donde quiera que vayamos, con la palabra y con la vida, para que otros, reconociéndole, también como nosotros, comiencen a ser hijos de Dios.